Había aceptado el trabajo con la emoción de un arqueólogo frente a una tumba recién descubierta. No todos los días se tiene la oportunidad de restaurar una pieza de historia tan rica, de desenterrar secretos ocultos bajo capas de polvo y decadencia. Los de Medici, una de las familias más antiguas y enigmáticas de Venecia, habían insistido en preservar su linaje restaurando este palazzo, su antigua residencia. Mi primer objetivo, según las instrucciones que me dieron, era el salón de baile, un lugar que alguna vez fue el orgullo de la familia, pero que ahora yacía sumido en la oscuridad y el abandono. Cuando empujé las pesadas puertas del salón de baile, lo que encontré fue una sombra de esa antigua magnificencia. Las paredes, ahora descascarilladas y agrietadas, estaban cubiertas de un polvo espeso que parecía haberse acumulado durante siglos. Los candelabros estaban apagados, y el suelo, alguna vez brillante, estaba ahora cubierto de una capa de suciedad y escombros. Sin embargo, en medio de toda esta decadencia, algo destacaba, un enorme espejo que ocupaba casi toda la pared del fondo del salón. Estaba cubierto con un paño rojo, una tela gruesa y opaca que parecía fuera de lugar en medio de tanta descomposición. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras observaba aquel objeto. Había algo en su presencia, algo que me advertía que lo dejara así, oculto bajo el paño. Pero la curiosidad, ese viejo enemigo que siempre me había llevado a explorar más allá de lo prudente, pudo más. Con manos temblorosas, deslicé mis dedos bajo el paño, y con un movimiento lento y deliberado, lo retiré. La tela cayó al suelo, levantando una pequeña nube de polvo que se disipó rápidamente en el aire. La superficie del espejo era impecable, sin una sola mancha o imperfección, a pesar de los años de abandono. Pero mientras observaba mi propio reflejo, algo me hizo fruncir el ceño. Las paredes en el reflejo no mostraban la misma podredumbre que las reales, estaban en perfectas condiciones, como si el salón estuviera conservado en el tiempo en algún lugar al otro lado del cristal. Incluso había velas en los candelabros reflejados, brillando con una luz cálida e intensa que no existía en la habitación real. Me acerqué al espejo, incapaz de apartar la vista de aquella imagen. Cada detalle del reflejo parecía más vivo, más vibrante que la realidad. El salón en el espejo no solo estaba restaurado, estaba lleno de vida. Pero entonces noté algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. En el fondo del reflejo, percibí una sombra moviéndose. Era una figura vaga, oscura, que parecía deslizarse por la esquina del salón reflejado, una presencia que no debería estar allí. Giré la cabeza rápidamente, mirando hacia el lugar donde debería haber estado esa sombra en el salón real, pero no había nada. Mi respiración se volvió rápida y entrecortada mientras intentaba comprender lo que acababa de ver. Pero cuando volví a mirar al espejo, la figura había desaparecido. El miedo se apoderó de mí y me obligó a retroceder. Sabía que debía alejarme de ese espejo, pero al mismo tiempo, una parte de mí no podía ignorar lo que había visto. Necesitaba respuestas. ¿Era posible que el espejo estuviera mostrando algo más que un simple reflejo? ¿Podría ser un portal a algún tipo de dimensión paralela, una versión del salón de baile donde las almas atrapadas por el tiempo aún vivían? Decidí alejarme del salón por el momento, esperando que la distancia me permitiera recuperar la cordura. Pero sabía que ese espejo se había convertido en una obsesión, una en la que no podía dejar de pensar. Esa noche, mientras me acomodaba en la habitación que me habían asignado en el palazzo, un profundo sentimiento de incomodidad se apoderó de mí. Intenté dormir, pero entonces, comencé a escuchar susurros. Eran suaves al principio, apenas un murmullo, pero se hicieron más claros a medida que la noche avanzaba. Parecía que provenían de todas partes. Me levanté de la cama, encendí una vela y comencé a recorrer la habitación, buscando la fuente de esos susurros, pero no encontré nada. Sin embargo, el sonido persistía, una mezcla de voces hablando en un idioma antiguo que no podía entender. Los días siguientes fueron una tortura. Continué mi trabajo, pero el espejo se convirtió en una presencia constante en mi mente. No podía dejar de mirarlo cada vez que entraba en el salón de baile, a pesar de que cada vez que lo hacía, notaba nuevos detalles en el reflejo que desafiaban la lógica. Hasta que una noche, mientras encendía una vela frente al espejo, vi algo que me dejó petrificado.
La figura oscura que había visto antes estaba ahora claramente visible en el reflejo, de pie justo detrás de mí. Era alta, sus contornos eran vagos, como si estuviera hecha de humo, y sus ojos ardían con una luz rojiza que me hizo sentir un frío indescriptible. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero como antes, el salón estaba vacío. El pánico me invadió, un miedo irracional y paralizante que hizo que me temblaran las manos. Decidí que ya era suficiente. No podía seguir adelante con este trabajo sin entender qué era lo que estaba ocurriendo en ese maldito salón. Necesitaba respuestas. Decidí investigar la historia del palazzo, y en particular, la del espejo que ahora dominaba todos mis pensamientos. Mis pesquisas me llevaron por los rincones más oscuros de la historia veneciana. Lo que descubrí fue inquietante, una historia que se remontaba al siglo XVII, cuando un antepasado de la familia, Giovanni de Medici, regresó de Oriente trayendo consigo el espejo. Según las crónicas, Giovanni era un hombre obsesionado con el poder y la riqueza, dispuesto a hacer cualquier cosa para consolidar su estatus en la nobleza veneciana. Fue durante sus viajes por Oriente que se encontró con un alquimista, que había logrado lo imposible, capturar a un demonio dentro de un espejo, sellándolo con un ritual que mezclaba ciencia y magia. A cambio de su libertad, el demonio ofrecía a quien poseyera el espejo todo lo que deseara, poder, riqueza, vida eterna. Pero había un precio. Aquellos que aceptaban el trato debían entregar su alma al demonio, y una vez que la transacción se completaba, eran absorbidos por el reflejo, atrapados para siempre en un mundo de sombras y sufrimiento. El espejo, entonces, no solo era un portal hacia otro mundo, era una trampa, una prisión para las almas condenadas por su propia codicia. Mi primer instinto fue huir, abandonar el proyecto y nunca volver a poner un pie en ese lugar maldito. Pero cuando informé a la familia de Medici de mi decisión, su reacción fue completamente inesperada. «Signora Rossi, no puede irse», dijo el patriarca de la familia, su voz temblorosa y cargada de una gravedad que nunca antes había escuchado. «Nosotros también estamos atrapados». Me quedé atónito. ¿Qué significaban esas palabras? Con el tiempo, su influencia había comenzado a extenderse, atrapando a todos aquellos que vivían bajo el mismo techo, aquellos que intentaban restaurar o interferir con el objeto. El espejo no solo muestra el pasado, sino también el destino, continuó el anciano. Si no completa la restauración, nuestras almas quedarán ligadas al palazzo para siempre. De alguna manera, yo también había sido arrastrado a esa red de desesperación y condena. No tenía opción. No podía escapar. Había encontrado un grimorio antiguo en la biblioteca del palazzo, donde se describía un ritual, y tenía que intentarlo. La noche que decidí actuar fue una de las más oscuras que Venecia había visto en meses. Sabía que no podía hacerlo a plena luz del día, algo me decía que la oscuridad era necesaria para que el ritual funcionara. Pasé todo el día preparando el salón de baile, cubriendo las ventanas con paños negros que bloqueaban completamente la luz exterior, dejando la sala sumida en una penumbra solo rota por las velas que encendí alrededor del espejo. Las palabras del ritual se formaron en mi boca como si siempre hubieran estado allí, esperando a ser pronunciadas. La atmósfera misma parecía vibrar con una energía siniestra, y las velas que rodeaban el espejo comenzaron a parpadear, sus llamas danzando en el aire cargado de tensión. El espejo, hasta entonces una superficie de reflejo impoluto, empezó a vibrar levemente, como si algo al otro lado estuviera luchando por salir. Entonces, el reflejo comenzó a cambiar. Las imágenes de la habitación reflejada se distorsionaron, como si el vidrio mismo se estuviera derritiendo. Las grietas comenzaron a aparecer en la superficie del espejo. De esas grietas, una figura comenzó a emerger. No era humana, ni siquiera tenía una forma definida. Sus ojos, dos pozos de un rojo infernal, ardían con un odio inconmensurable, un odio dirigido directamente hacia mí. El demonio avanzaba lentamente hacia mí, sus garras espectrales atravesando la superficie del espejo como si este no fuera más que una barrera ilusoria. Desesperado, busqué con la mirada el martillo que había traído a la restauración. Agarré el martillo con ambas manos, sintiendo su peso familiar, y girándome hacia el espejo. Lancé el martillo con todas mis fuerzas contra el espejo. El espejo estalló en 1000 pedazos,
cada fragmento volando en todas direcciones como pequeñas estrellas de vidrio. El demonio emitió un grito desgarrador, un alarido de pura ira y desesperación, mientras su forma comenzaba a desvanecerse. El espejo estaba destruido, el demonio había desaparecido, y las almas habían sido liberadas. Sentí una oleada de alivio recorrer mi cuerpo, pero esa sensación de alivio duró poco. Salí del palazzo esa misma noche, sin mirar atrás. Mis pasos resonaban en las calles vacías mientras me dirigía a la estación de tren, decidido a dejar atrás la ciudad y todo lo que había experimentado en ese lugar maldito. Cuando finalmente me senté en el tren, dejando que el traqueteo de las vías me calmara, sentí un alivio que no había sentido en días. Pensé que todo había terminado, que la pesadilla había quedado atrás. Sin embargo, mientras el paisaje pasaba rápidamente por la ventana, algo frío en mi bolsillo llamó mi atención. Mi estómago se hundió de inmediato, una sensación de pánico se apoderó de mí mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba un pequeño objeto. Mi corazón se detuvo por un instante cuando vi lo que sostenía. Era un fragmento del espejo, uno que no recordaba haber guardado. ¿Cómo había llegado allí? No tenía respuesta, pero la evidencia estaba ante mis ojos. Al alzar la vista, vi mi reflejo en la ventana del tren. Pero no estaba solo. En el reflejo, justo detrás de mí, estaba el demonio, su sonrisa más amplia y maliciosa que nunca. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro, y aunque su forma era solo una sombra en el vidrio, sentí su presencia tan real como si estuviera sentado a mi lado. Su risa resonó en mi mente, un sonido bajo y gutural que parecía provenir de las profundidades mismas del infierno. No había escapatoria. La maldición del espejo no se había roto, simplemente había cambiado de forma. Ahora, esa oscuridad vivía dentro de mí, acechando en cada reflejo, esperando el momento para reclamar mi alma. Años después, en una pequeña villa en la Toscana, encontraron mi cuerpo en un taller lleno de espejos rotos. Nadie pudo explicar cómo sucedió, pero aquellos que conocían la historia sabían que la maldición nunca se rompe del todo. El Palazzo de Medici se erige en el corazón de Venecia como un testigo silencioso del paso del tiempo, un monumento sombrío y decadente que parece resistirse a sucumbir. Sus muros, ennegrecidos por la humedad y el abandono, guardan secretos que se han convertido en leyenda entre los habitantes de la ciudad. Pocos se atreven a pasar cerca de sus puertas cuando la noche cae, y los pocos que lo hacen, aceleran el paso, sintiendo un frío inexplicable que emana de sus cimientos. El Palazzo de Medici no es solo un edificio, es un lugar de condena, un espacio donde las reglas del mundo exterior se desmoronan y donde la realidad misma se distorsiona bajo la influencia de una presencia maligna. Pero no es solo el pasado lo que acecha en el palazzo. La maldición del espejo se ha mantenido viva, esperando pacientemente a su próxima víctima. Y en algún lugar entre los reflejos, en cualquier superficie pulida que haya sobrevivido al tiempo, el demonio aguarda, oculto en las sombras, observando con ojos hambrientos. Sabe que siempre habrá alguien lo suficientemente curioso o insensato como para desafiar su poder, alguien que, atraído por la promesa de desentrañar un misterio antiguo, caerá en su trampa. El demonio no necesita apresurarse. Ha aprendido a ser paciente a lo largo de los siglos. Sabe que los seres humanos son criaturas frágiles, impulsadas por sus deseos y miedos, y que tarde o temprano, alguien volverá a desenterrar los secretos del palazzo. Y así, la maldición del espejo continuará su ciclo, atrapando a los incautos en un juego de poder y pánico que no tiene fin. Porque mientras un solo fragmento de ese espejo maldito exista, el demonio nunca dejará de esperar. Entre los reflejos, en la profundidad de cada superficie brillante, acecha su oscuridad, listo para reclamar otra alma, para extender su reino de sombras un poco más. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.